La inteligencia emocional por Daniel Goleman ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente. Sin embargo, en el mundo de los negocios como en el de la vida, sin el estudio de esta inteligencia no se puede progresar. Se ha vuelto algo imprescindible en el mundo corporativo. Los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional no cumplirán los requisitos necesarios para ser el mejor en el desempeño, no solo en el trabajo, sino en el hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional en los primeros años de vida. Sin embargo, Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es cómo podemos poner inteligencia a nuestras emociones. Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional que te invito a que domines. Daniel Goleman nos habla sobre 5 esferas para poner la inteligencia a nuestras emociones. La primera nos habla sobre conocer nuestras propias emociones. Es importante conocer nuestras propias emociones. Cuando la llegada del virus llegó al mundo y se centralizó en Colombia, ¿qué emociones nos invadieron? Quizás el terror, quizás el miedo, o por el contrario nos causó risa, nos causó gracia. Es importante conocer nuestras emociones y ahí es donde viene la segunda esfera, manejar nuestras emociones, cómo las controlamos, cómo hacemos para que estos sentimientos y estas emociones que sentimos sean adecuadas. Y con esto nos dirigimos nuevamente a este virus que nos está azotando en esta emergencia sanitaria, en esta emergencia mundial, en esta emergencia local. ¿Cómo manejamos ese terror que nos invadió en nuestra primera esfera? Corrimos rápidamente a desbastecer la ciudad comprando todo lo que alcanzáramos. Con el miedo nos encerramos o por el contrario con la gracia desinformamos, hicimos chistes con respecto a la emergencia. Corrimos, como lo dicen las redes sociales, como lo dicen los periódicos, como lo dice el noticiero, corrimos a comprar papel higiénico, pero nadie entiende el por qué. Es importante aprender a controlar esas emociones y ponerle inteligencia precisamente a este aspecto, a esta segunda esfera. Cómo lo controlamos, cómo manejamos esa primera esfera que es conocer, reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y ponerle inteligencia con nuestros controles. En nuestra tercera esfera nos habla Daniel Goleman sobre la automotivación, ordenar las emociones al servicio de un objetivo. Claramente, con ese tema del virus es importante también aplicar esta automotivación. ¿Cómo hacemos para que la situación no se salga de control desde nuestra emoción, desde nuestro criterio? ¿Cómo hacemos para que por el contrario sea una ayuda? Y pues lógicamente lo hacemos informando. Pongámonos un objetivo con esta situación, ayudamos, informemos, pero no desinformemos. Si vamos a informar, hagámoslo de buena manera, hagámoslo creativamente, hagámoslo con fuentes oficiales, pero no desinformemos a la demás gente porque por el contrario vamos a causar pánico, vamos a causar más terror del que hay. Si queremos ayudar es importante esta tercera esfera, la automotivación, poner un objetivo al servicio, ordenar nuestras emociones al servicio de un objetivo. Y esto nos lleva a nuestra cuarta esfera y es la empatía o él lo llama reconocer las emociones de los demás, también conocido como empatía. Nos ponemos en los zapatos de los demás en esta emergencia sanitaria y nos colocamos, nos ponemos a pensar qué está viviendo la otra persona, el vecino, las demás gente. Es importante analicemos esta cuarta esfera
si quizás con la segunda esfera el control no fue el adecuado y fui corriendo a comprar y a abastecer a la ciudad, a los supermercados y dejamos e hicimos nosotros mismos, porque toda acción tiene una reacción y nosotros mismos hicimos que los precios se inflaran. No es porque no llegue alimento a la ciudad, porque Colombia es un país rico en, en alimentos, en producir, en generar, sino porque precisamente corrimos y acabamos con los supermercados. Entonces es importante que en esta cuarta esfera nos pongamos en los zapatos de los demás y entendamos que los demás también necesitan y además que no nos va a hacer falta. Lo hagamos a medida, compremos a medida y así todos tendremos un poquito. Y si el del vecino no tiene, pues lo ayudamos de alguna manera. Y esto por último nos lleva a nuestra quinta esfera, que es manejar las relaciones o manejar las emociones de los demás. Es importante manejar esas emociones, no únicamente las nuestras, sino también la de los demás, al servicio de un objetivo. Y esto nos lleva a nuestra cuarta esfera, y es la empatía, o él lo llama reconocer las emociones de los demás, también conocido como empatía. Nos ponemos en los zapatos de los demás en esta emergencia sanitaria y nos colocamos, nos ponemos a pensar qué está viviendo la otra persona, el vecino, las demás gente. Es importante analicemos esta cuarta esfera. Si quizás con la segunda esfera el control no fue el adecuado y fui corriendo a comprar y a abastecer a la ciudad, a los supermercados y dejamos e hicimos nosotros mismos, porque toda acción tiene una reacción y nosotros mismos hicimos que los precios se inflaran. No es porque no llegue alimento a la ciudad, porque Colombia es un país rico en, en alimentos, en producir, en generar, sino porque precisamente corrimos y acabamos con los supermercados. Entonces es importante que en esta cuarta esfera nos pongamos en los zapatos de los demás y entendamos que los demás también necesitan y además que no nos va a hacer falta. Lo hagamos a medida, compremos a medida y así todos tendremos un poquito. Y si el del vecino no tiene, pues lo ayudamos de alguna manera. Y esto por último nos lleva a nuestra quinta esfera, que es manejar las relaciones o manejar las emociones de los demás. Es importante manejar esas emociones, no únicamente las nuestras, sino también la de los demás. Nos enfrentamos a un fenómeno social que genera incertidumbre, como es el COVID-19. Debemos ser conscientes de la realidad. Es verdad, ha transformado nuestro estilo de vida. Puede presentar emociones negativas como el estrés, el pánico, la depresión, que de cierta manera se ha convertido en un contagio emocional. Es importante practicar la empatía, que va más allá de ponerse en el lugar de los demás. Es anticiparse ante la reacción, como por ejemplo comprender y saber escuchar, ya que no todos reaccionamos de la misma manera. Es importante tener un constante diálogo que permita tener una expresión, una libre expresión de sentimientos. Es importante aprovechar el tiempo. Enfócate en tu familia. Siéntete afortunado de tener la oportunidad de compartir con ellos. Crea rutinas de actividades. Es importante que cada uno seamos también alguien que influye de manera positiva, sobre todo para aquellas personas que son más vulnerables. No permitas que se crea toda la información que se divulga, ya que hay noticias falsas y es importante revisar de dónde proviene la información. Es importante crear en nuestra familia una comunidad fuerte, unida hacia un mismo objetivo. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades y actuando de manera responsable. Es verdad, van a presentarse muchos miedos, mucha incertidumbre, mucha angustia, ansiedad del mañana.
pero es ahí en ese momento donde debemos cultivar y transmitir esas emociones de esperanza, de optimismo y de fe.